En este vídeo vamos a resolver un problema de selección de inversiones, concretamente el problema de la PBAU de Andalucía de junio de 2021. En él nos dice: la señora Martínez, gerente de una empresa de distribución cárnica, está valorando modernizar la planta de envasado y se encuentra con dos alternativas. Los datos de las dos alternativas cuantificados en euros se recogen en la siguiente tabla. Como vemos, tenemos el proyecto A, tenemos el proyecto B, tenemos el desembolso inicial, tenemos los cobros y los pagos de cada uno de los 3 años que dura la inversión y nos pregunta, suponiendo que los flujos de caja se generan de forma uniforme a lo largo de cada año y considerando un tipo de descuento del 5%, determinar qué proyecto es más conveniente según el plazo de recuperación, expresado en años y meses, y determinar qué proyecto es más aconsejable según el valor actual neto. Vamos a comenzar con el plazo de recuperación. Para ello vamos a representar el proyecto A. Tenemos que el desembolso inicial son 60.000 euros, por lo tanto se pone en el año 0 con signo negativo. Los flujos de caja de cada uno de los años son la diferencia entre los cobros y los pagos, por lo tanto el primer año 25.000 menos 10.000 nos da un flujo de caja positivo de 15.000 euros. El segundo año la diferencia entre 40.000 y 15.000 nos da un flujo de caja positivo de 25.000 euros y el tercer año la diferencia entre 50.000 y 20.000 nos da un flujo de caja positivo de 30.000 euros. Para calcular el payback o el plazo de recuperación de la inversión tenemos que ver cuánto tardamos en recuperar los 60.000 euros iniciales. Por lo tanto, vamos a ir año tras año viendo lo que recuperamos. Se puede hacer con una regla de 3 porque nos dice que se generan de forma uniforme. Por lo tanto, el primer año vamos a recuperar los 15.000 euros del flujo de caja y nos quedará 60.000 menos 15.000, 45.000 euros por recuperar. El segundo año recuperamos 25.000 euros, que es el flujo de caja, y nos quedan 20.000 euros por recuperar. Y el tercer año ya podemos recuperar esos 20.000 euros, no llegamos al año tercero y por lo tanto el payback son 2 años y pico. Para calcular el pico hacemos una regla de 3. Decimos que 30.000 euros es a 12 meses, que es lo que se ha recuperado en un año, como 20.000 es a X. Y nos queda que X vale 20.000 por 12 entre 30.000, que son 8 meses. Por lo tanto, el payback del proyecto A son 2 años y 8 meses. Pasamos al proyecto B. Para hacer el proyecto B vamos a hacer exactamente lo mismo. El desembolso inicial del segundo año son 80.000 euros, que lo vamos a poner en el año 0 con signo negativo. El flujo de caja del primer año es la diferencia entre 40.000 y 15.000, que nos da 25.000. Del segundo año será la diferencia entre 40.000 y 10.000, que nos da 30.000. Y del tercer año es la diferencia entre 60.000 y 30.000, que nos da 30.000. Vamos a colocarlo en la recta de la representación de la inversión. Tenemos 25.000 el primer año, el flujo de caja, el segundo año 30.000 euros y el tercer año 30.000 euros. Por lo tanto, para calcular el plazo de recuperación o el payback, tenemos que ver cuánto tiempo tardamos en recuperar los 80.000 euros del desembolso inicial. Haciendo lo mismo que en el apartado anterior, tenemos que el primer año se recuperan 25.000 euros, por lo que nos quedaría por recuperar 55.000 euros, que es la diferencia entre 80.000 y 25.000. El segundo año se recuperan 30.000 euros y nos quedaría por recuperar la diferencia entre 55.000 y 30.000, que son 25.000. Y el tercer año se recuperan 30.000, pero yo solo necesito 25.000. Por lo tanto, el tercer año se recuperan los 25.000 restantes y tendríamos que la recuperación, el plazo de recuperación son 2 años y pico. Para calcular el pico hacemos una regla de 3. 30.000, que es lo que se recupera en el año, es a 12 meses, como 25.000, que es lo que nos hace falta, es a X. Haciendo la regla de 3 nos queda que X vale 10 meses. Por lo tanto, tenemos que el plazo de recuperación del proyecto B son 2 años y 10 meses. ¿Con cuál nos quedaremos? Bueno, pues si recapitulamos, el primero se tardan 2 años y 8 meses en recuperar la inversión, el segundo 2 años y 10 meses, nos vamos a quedar con el que se recupera antes. Por lo tanto, nos quedamos con el proyecto A porque se recupera antes la inversión. Pasamos al apartado B,
que nos dice determinar qué proyecto es más aconsejable según el valor actual neto. Por lo tanto, vamos a actualizar los flujos de caja de los distintos años al año 0. Tenemos representado la inversión y lo que vamos a hacer es calcular el BAN. Tenemos que el BAN del proyecto A es menos el desembolso inicial, más el flujo de caja del año 1, que es 15.000 euros, actualizados al momento 0, con una tasa de actualización que el problema nos dice que es del 5%, por lo tanto se divide entre 1,05, 1 más 0,05, más el flujo de caja del año 2, que es 25.000, entre 1,05 al cuadrado, porque lo vamos a actualizar 2 años, más el flujo de caja del año 3, 30.000, entre 1,05 al cubo, porque lo vamos a actualizar 3 años. Y esto nos da 2.876,58 euros, que como es positivo, significa que la inversión es viable, es decir, que se van a obtener beneficios actualizados. Pasamos al proyecto B. Tenemos representada la inversión y vamos a hacer el BAN del proyecto B, es decir, actualizar los flujos de caja al año 0 utilizando una tasa de descuento del 5%. Por lo tanto, tenemos menos el desembolso inicial, que son 80.000 euros, más el flujo de caja del año 1, que son 25.000, entre 1 más la tasa de actualización, más 30.000 euros actualizado al momento 0, es decir, dividido entre 1,05 al cuadrado, más 30.000 euros entre 1,05 al cubo. Y esto nos da negativo y nos queda menos 3.064,46 euros, que como es negativo significa que la inversión no es viable. Es decir, que no se tienen beneficios actualizados, sino que se tienen pérdidas. Por lo tanto, no se va a llevar a cabo. Si tenemos que sacar una conclusión, tenemos que la inversión A es viable y la inversión B no es viable. Por lo tanto, nos vamos a quedar con la inversión viable, que es la A, porque es la única que su BAN es positivo y es la única con la que se obtienen beneficios actualizados.